Hemos visto la imagen una y otra vez, las fuerzas federales sometidas por personas ligadas a grupos criminales o que se dedican a actividades ilegales. Aquí están ahora estas imágenes del viernes, apenas del viernes, en los límites de Leonardo Bravo y Tlacotepec, en la Sierra de Guerrero. Ejidatarios y pequeños propietarios le impiden el paso a soldados, sabemos que del 50 Batallón del Ejército Mexicano, con base en Chilpancingo, que se dirigían a donde están los sembradíos de Amapola. Otra vez, las fuerzas federales sometidas. Otra vez. Ahí están las imágenes. Hay que grabarlo, si algo, se nos empiezan a... Nos van a llevar, ya nos contaron los amigos, ya nos han cagado todo. Sí, a huevo, unos para arriba, ahora todos en la... Chuy, graba algo, si nos ataron. Ya le dijimos bien, pues, que estamos nosotros en el cabrón. Sí, verga, mi única chamba. Voy a grabar para irme, ¿sale? Para que yo tiene su celular, va. Su celular, usted haga lo que quiera. Vamos a agarrar, la neta, aquí entre todos. Ayer nos chingaron, ahorita nos vuelven a chingar, va. Aunque nos manden ahorita los que nos manden, aquí se van a atorar. Aquí también los vamos a parar, manden los que manden. Con buena onda, los que quieren más gente también mandamos, traen más gente. Ya no tienen andar borrajando. No, aquí vamos a quisiera andar corriendo. Contigo platica ayer, ¿no? Ya no tienen. Que les vaya bien, va. Bien morros, de Una peseta. foto con los barazos, güey. Ayer te hubieran grabado así como están grabando ahorita cuando estaban dando unos madrazos. Y al final someten, ya sin retroceder, a los soldados del ejército mexicano a la voz de aquí los vamos a parar, manden a los que manden. Buenas noches, son imágenes del viernes en la Sierra de Guerrero. Son las comunidades que, por cierto, en diciembre, lo vimos aquí, colocaron cables para que no descendieran helicópteros del ejército. Ahí están ahora imponiendo el orden en su región, vulnerando, maltratando al ejército mexicano que por lo pronto pues se limita a grabar los hechos. Una imagen, diría el lugar común, una imagen que vale 1000 palabras. Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea la Guardia Nacional. Este decreto va a entrar en vigor mañana y el Congreso deberá publicar las leyes que reglamenten el uso de la fuerza y el registro de detenciones en un plazo no mayor a 3 meses. Veremos si entonces la Guardia Nacional puede hacer uso de la fuerza o si entonces, en vez de presentar aquí las humillaciones al ejército, presentaremos las humillaciones a los efectivos de la Guardia Nacional. Ojalá no sea el caso. En otra historia dura hoy, en Guanajuato, anoche 4 funcionarios del municipio de Salvatierra fueron atacados a balazos cuando viajaban en un vehículo sobre el bulevar Posadas Ocampo, esto a la altura de la Glorieta del Ángel. 3 de esas personas murieron en el lugar, la 4ª murió en el hospital. Las autoridades investigan si los funcionarios fueron asesinados por confusión o por el trabajo que estaban haciendo. Y bueno, hoy se dio a conocer esta historia durísima. Anoche, policías capitalinos encontraron a un niño, lo encontraron en un parabús enfrente del centro comercial Perisur, aquí en el sur de la Ciudad de México. Más tarde se supo que el niño estaba con su mamá, a quien solo vamos a identificar en esta nota como María. Esta mujer está en calidad de desaparecida. Esta es la historia. Bruno, de 5 años de edad, fue encontrado deambulando frente al centro comercial Perisur en la alcaldía de Coyoacán esta madrugada. El menor narró a los policías que lo bajaron de un carro blanco y le pidieron que esperara ahí, hasta que su padre pasara por él, pero nadie llegó. Bruno fue llevado a la Fiscalía Central para la atención de niños, niñas y adolescentes de la Procuraduría Capitalina. No había más información sobre él.
Más tarde, en redes sociales, empezaron a difundirse estas fotos para localizar a María Rosario, de 42 años. Ella es la madre de Bruno y está desaparecida. María es arquitecta y trabaja como jefa de la unidad de agua potable en la alcaldía de Magdalena Contreras y Tlalpan. De acuerdo con sus familiares, María salió del trabajo y pasó por Bruno a una guardería. Se dirigían a su casa, en la colonia San Jerónimo Lídice, pero fueron interceptados. Horas después, Bruno fue abandonado frente al centro comercial Perisur. Su madre sigue desaparecida. El menor permanece en la Fiscalía Central para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes. Aún no concluyen los exámenes médicos. Me dicen que como es testigo clave, pues lo tienen que interrogar y hacerle preguntas. Y estoy de acuerdo, pero alguien de sus familiares tendría que estar presente, intervenir en absoluto, pero por lo menos presencial. Nos informaron minutos antes de entrar al aire que Bruno, el niño, sigue en la fiscalía, le siguen haciendo evaluaciones, exámenes médicos y vaya historia. Y aquí se trata además de un servidor público, como dice esta nota, de una funcionaria del gobierno de la Ciudad de México. Conmocionó conocer la historia de este niño que deambulaba solo, 5 años, y bueno, conmocionó más saber que al parecer su madre ha sido secuestrada o ha sido privada de su libertad. Seguimos con información, es probable que antes de que termine el programa tengamos más. Hoy se difundieron estas imágenes, un asalto en una funeraria en la colonia Los Ángeles, en la alcaldía de Iztapalapa. Era un velorio, se velaba a una persona, entraron 2 hombres al patio de la funeraria, cerraron la puerta y pues así comenzaron a robar. Los 2 hombres iban armados y en solo un minuto asaltaron a 17 personas en un velorio. La Procuraduría de Justicia de la ciudad pues está investigando de oficio robo con violencia y bueno, desde ayer se hicieron unos peritajes increíbles. El asalto del día se dio en un velorio. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que la carta que le envió al rey de España, en la que se le pide que el Estado español se disculpe por los agravios de la conquista, era una carta privada. Desde España también dijeron que hoy volvieron a decir distintos funcionarios políticos que no se van a disculpar con México. El rechazo del gobierno de España a la exigencia de un perdón del rey Felipe por los abusos de los conquistadores no canceló la solicitud del presidente López Obrador. En el periodo neoliberal no querían ni siquiera que reconociéramos nuestra historia. El presidente aclaró al gobierno español que de su parte no hubo falta de respeto alguna, porque las cartas que le envió al rey Felipe y al Papa Francisco siguen siendo privadas. ¿La conocen ustedes la carta? Nadie. O sea, les falló en ese sentido, con todo respeto. Nadie conoce la carta, esto dijo el presidente López Obrador temprano, 7:30, 8 de la mañana. Bueno, pues en la tarde, una carta, que por cierto no está firmada, fue dada a conocer por el periódico Reforma. En esta carta, el presidente invita a España a sumarse a las celebraciones de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, que se va a recordar en 2021. Y como parte de esa invitación, el gobierno mexicano propone que España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados por la conquista. En la carta se habla de que México y España pueden elaborar un relato de su historia común a fin de iniciar una nueva etapa en las relaciones de los 2 países. Esto apareció en la tarde. Minutos después, la esposa del presidente, estudiosa el tema de la conquista, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, criticó en Twitter que se haya dado a conocer, escribió: qué mal gusto filtrar una carta sin firma en el Reforma y además mutilada, hasta quebrantan el manual de Carreño. Y aquí queda la pregunta, ¿quién filtró? Preguntamos al gobierno federal si se iba a difundir esta carta, nos dijeron que no. En fin, pues esto
lo tuvo que haber filtrado y sobre todo sin firma, pues lo tuvo que haber filtrado alguien del gobierno del presidente López Obrador, quien siguió defendiendo así su postura ante España por el caso de la conquista. Habló de la lista de perdones que él pediría a yaquis, pueblos mayas y migrantes chinos para que el año 2021 sea el de la reconciliación. Rechazó que su convocatoria a revisar lo sucedido hace 5 siglos pueda generar un conflicto bilateral, pero desde ya condicionó la conmemoración con España de esa efeméride y de la fundación de Veracruz al cumplimiento de su propuesta. No puedo participar en un festejo como jefe del Estado mexicano hasta que no resolvamos este asunto. ¿No asistirá por el momento? ¿No está confirmado entonces? No. El debate de si la herida sigue sangrando o es solo una cicatriz continuó, desempolvando el Tratado de 1836, en el que México y España firmaron el perdón y olvido, que hoy la 4T quiere reeditar y que el gobierno de Pedro Sánchez descartó nuevamente como algo imposible. España no va a presentar esas extemporáneas disculpas que se piden, de igual manera que parece un poco raro que en este momento se planteen cuestiones que pedir disculpas sobre acontecimientos ocurridos hace 500 años. El jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto. Y hubo más reclamos del otro lado del océano, españoles que se dijeron agraviados. Que venga un presidente de México a decir que España hizo toda clase de barbaridades en ese país hermano y amigo es algo que yo no voy a admitir. Me parece que las declaraciones de López Obrador son inaceptables, son una ofensa para el pueblo español, porque los populismos se dedican a eso. Como no tiene proyecto económico, lamentablemente para México, como el populismo no tiene credibilidad para gobernar en una economía de mercado, una economía global, se dedica a difamar, en este caso, el nombre de nuestro país y tergiversar la historia. Bueno, pues el gobierno, la izquierda y la derecha de España, y esto no es fácil que ocurra, lo acabamos de ver, coinciden en este punto. Izquierda, derecha y gobierno dicen no hay que disculparse con el gobierno mexicano. Respecto de esta carta también enviada al Papa Francisco, el vocero del Vaticano, Alessandro Gisotti, recordó que el Papa se ha pronunciado ya al respecto, esto en referencia al viaje que hizo a Bolivia en 2015, cuando pidió perdón por las ofensas de la inglesa y por los crímenes contra los pueblos originarios, así lo dijo, cometidos en nombre de Dios durante la llamada conquista de América. Así que por lo visto, pues tampoco el Vaticano se va a disculpar con México. Por cierto, vamos a ver, antes de seguir con la información hablando del Papa, vamos a ver esta imagen ayer durante su visita a la Catedral de Loreto en Italia. Varios fieles hicieron fila para saludarlo y algunos intentaron besarle el anillo del pescador. El Papa reaccionó así. Bueno, el Papa Francisco está en otras cosas, sino en la conquista de América. Hoy siguieron los memes obvios por este tema, hubo algunos muy buenos. Este va a ser un clásico. Citan a declarar al único testigo vivo en lo que pasó en la conquista. Ahí está, cuando era joven, Chabelo, el gran Chabelo. Alfredo Ávila, un estudioso, dice: cuando exigíamos a López Obrador que investigara los delitos cometidos por gobernantes anteriores, no imaginábamos que empezaría por Hernán Cortés. Los maestros de la CENTE, ayer adelantamos aquí que vendrían a la Ciudad de México y llegaron a la Ciudad de México los maestros de la sección 22 de Oaxaca.
regresaron, se manifestaron desde temprano afuera de la Cámara de Diputados. Desde las 7 de la mañana instalaron un plantón. Eran mucho menos de los que llegaron la semana pasada. Se calcula que la semana pasada estaban unos 2,000 maestros y hoy el grupo, a juzgar por nuestra reportera y por las personas de Grupo IMAC que estuvieron ahí, no pasaría de 200. Dijeron que se van a quedar hasta el jueves para exigir la cancelación, la abrogación de la reforma educativa. El bloqueo esta vez pues, no fue total, como la otra ocasión. A diferencia de la semana pasada, hoy algunos trabajadores y diputados sí pudieron entrar a la Cámara, incluso estuvieron algunos diputados de la Comisión de Educación, donde se tiene que discutir la iniciativa de la reforma educativa, pero no llegaron todos los diputados y la reunión se canceló. Por ahí de las 9:30 de la mañana, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, informó que se cancelaba la sesión de hoy y citó a los diputados para el jueves a las 11 de la mañana. Al mediodía, los dirigentes de los maestros de Oaxaca llegaron a la Secretaría de Educación Pública, se reunieron con el secretario Esteban Moctezuma y con los diputados de Morena, Mario Delgado, y la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña. El dirigente de los maestros oaxaqueños, Eloy López, dijo que los diputados no les entregaron, que se habían comprometido, el dictamen, el documento de la reforma que se tiene que discutir y votar. El dirigente de los maestros dijo que el hecho de mantener un diálogo con el gobierno federal no significa que haya un arreglo. Estamos ante la gran oportunidad de revertir la mal llamada reforma educativa. Entonces, cada día que esto se posponga es un día que gana la reforma de Peña Nieto, que tanto agravia a los maestros. En cierta medida tampoco nos pueden responsabilizar, ¿no? Nosotros exigimos que se nos incluya la exigencia y es eso, ¿no? Tampoco podemos asumir. En todo caso, pues bueno, exigimos toda la reparación de todos los daños de la mal llamada reforma educativa que todavía está vigente. Por ahí de las 6 de la tarde los maestros se replegaron a las entradas principales de la Cámara de Diputados y eso permitió que se pudieran abrir otros accesos para que pues, entraran diputados. La diputada Adela Piña dijo que acordaron reunirse en Comisión de Educación mañana a las 9 de la mañana y bueno, ahora sí, si nada sucede, van a dictaminar la iniciativa de reforma educativa. Si nada sucede, la historia hoy con los maestros de Oaxaca y la reforma educativa. Eso aquí en la capital, pero en Uruapan, en Michoacán, una reunión entre maestros de la sección 18 de la CENTE terminó a golpes. El enfrentamiento se dio debido a diferencias entre los maestros precisamente sobre qué hacer ante la reforma educativa. Se ha dicho que algunos de esos maestros de Michoacán van a sumarse al plantón que tienen los maestros de Oaxaca aquí en la Ciudad de México, afuera de la Cámara de Diputados. Ayer en Michoacán, normalistas de Tiripetío bloquearon ayer y hoy por varias horas las vías del tren en Morelia. Exigen a las autoridades educativas que publiquen la convocatoria para ingresar a las 8 escuelas normales del estado. La empresa afectada, Kansas City Southern, de México, informó Imagen Noticias que han tenido que suspender operaciones durante estos bloqueos, pero que todavía no hay afectaciones en los tiempos de traslado. La empresa nos informó que si estos bloqueos se repiten mañana, otra vez comenzarán problemas y problemas serios de operación. En otras cosas, al presidente López Obrador le preguntaron esta mañana si los calificativos que da a la prensa generan confrontación, sobre todo cuando la llama prensa fifí. Esto respondió. Que eso no tiene nada que ver con la polarización. Siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. ¿Qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sabelotodos, hipócritas, doble cara. Fantoches, sabelotodos, hipócritas, dobles caras, el presidente de la República. Bueno, no fue el único incidente del presidente con los reporteros. Por la tarde, tras viajar a Mexicali, al presidente López Obrador lo esperaban en el aeropuerto un grupo de reporteros, principalmente
presidente de medios locales, y cuando quisieron hacerle algunas preguntas se dio esta situación, producto pues del estilo personal de gobernar del presidente López Obrador y del estilo personal de mostrarse frente a la sociedad. Así como tienes tu derecho a preguntarme, yo también tengo el derecho a no contestarte. Porque soy dueño de mi silencio. Parecen de prensa fifí. Tenemos muchas dudas, presidente. Somos pobres, somos prensa y asalariados. Andrés Manuel. Información. 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 Andrés Manuel. Presidente. 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 Urge información. Se cayó ahí una reportera, el presidente le ayudó a levantarse, le dio un beso, en fin, el estilo personal de Andrés Manuel López Obrador. Sobre periodistas, esta tarde familiares y amigos despidieron al periodista sinaloense Omar Iván Camacho, asesinado el domingo en Salvador Alvarado, Sinaloa. Su cuerpo fue enterrado en el municipio de Angostura, de ahí era. Hola, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos en esta ocasión con dos grandes promotores que traen y de regreso el boxeo a Salvador Alvarado. Que no se les borre de su recuerdo esa cara, porque fue un grande entre los grandes, y a los grandes del deporte se les despide con un fuerte y cariñoso aplauso. Omar Iván fue encontrado bajo un puente en una carretera, aunque las autoridades se han acercado a la familia del periodista, pues hasta hace unos minutos no se habían dado a conocer más sobre las líneas de investigación, ni siquiera cuáles son las líneas de investigación del caso. En otras cosas, ¿se acuerdan de estos personajes otra vez? ¿Qué es un CEL y cómo se obtiene? CEL. Ahí sí, le voy a ser honesto porque estamos aquí en términos de honestidad, estamos hablando, ¿qué es una CEL? Esto es un CEL. Es un certificado de energía limpia. Ah, ok. Pues yo me encontré una descripción en internet que me gustó mucho. La Comisión Reguladora de Energía, CRE, es la entidad a cargo de regular de manera transparente, imparcial y eficiente las industrias del gas. Me voy a poner los clientes. Bueno, varios personajes a los que les pusieron orejas de burro y a quienes los senadores rechazaron, reprobaron. La semana pasada, 11 candidatos para ocupar 4 vacantes en la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, pues ¿qué pasó? Hoy el presidente López Obrador volvió a proponerlos a los mismos, a estas personas. En la lista que envió al Senado se incluyó además una más. En otra ocasión fueron 11 nombres, ahora son 12. El único nombre nuevo es el de Ignacio Vázquez, en lugar de Raúl Morales, quien ni siquiera compareció la vez pasada. Los aspirantes deberán comparecer otra vez ante los senadores. Seguramente ya sabrán que es un CEL, y si el Senado los vuelve a rechazar, entonces el presidente ya los podrá designar directamente a los comisionados. El presidente López Obrador quería que estas personas estuvieran en la Comisión Reguladora de Energía y pues ya hagan lo que hagan los senadores. Estas personas, 4 de estos 12 nombres, 4 de estas 12 personas estarán en la comisión. Esta noche se registró un apagón fuerte en las colonias Condesa, Hipódromo y Roma, en el centro de la Ciudad de México, las zonas más habitadas, más concurridas, más comerciales, en el corazón de la Ciudad de México. De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, el apagón comenzó
a las 8 de la noche con 20 minutos. Se debió a la caída de un árbol sobre la subestación de Narvarte. En total se calcula que quedaron afectadas unas 35,000 personas. Fue por ahí de las 9 de la noche con 47 minutos que la Comisión Federal de Electricidad informó que el servicio quedó restablecido al 100%. ¿Qué más tenemos, Paola? Esta tarde se registró la explosión de un polvorín en Chimalhuacán, Estado de México. Este se registró en el ejido de Santa María, en un depósito de pirotecnia, donde llegaron bomberos y paramédicos de distintos municipios, quienes lograron apagar el incendio en aproximadamente 1 hora. Afortunadamente no se registraron personas fallecidas, solamente heridos leves. Elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal y Protección Civil atendieron a las personas que viven cerca del lugar de la explosión para verificar la seguridad de la zona. La defensa de Joaquín El Chapo Guzmán solicitó la repetición del juicio después de que se informó que algún miembro del jurado podría haber incumplido las normas impuestas por el juez. Significaría que se le violaron al señor Guzmán sus derechos constitucionales de tener un juicio, una decisión imparcial. El más que resaltó fue obviamente el de las alegaciones en donde el señor Guzmán supuestamente había violado y drogado a niñas menores de edad. Esta petición se da después de que uno de los miembros del jurado habría revisado información en Internet pese a que esto estaba prohibido. El 12 de febrero, El Chapo Guzmán fue declarado culpable de 10 delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó durante 6 días en un proceso que duró cerca de 4 meses. Paulina Fernández González se ha convertido en la primera persona en conseguir el cambio de identidad de género en Tamaulipas, luego de enfrentar una larga batalla legal. Hola, buenas tardes. Pues ya aquí saliendo del registro civil con mi nueva identidad, ya de mujer como Paulina Fernández, y pues invitar más que nada a toda la comunidad, ¿verdad?, que luchen, porque sí se puede y aquí está la prueba. En el mes de agosto del año pasado, el Juzgado Segundo de Distrito de Ciudad Victoria le otorgó el amparo, pero ella tuvo que realizar otra denuncia ante el Tribunal Federal por desacato a la ley. Y así es como pudo conseguir el documento que la reconoce como mujer. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobaron la prohibición total al matrimonio infantil y adolescente en Aguascalientes, asegurando que quieren privilegiar el interés superior de la niñez. Esto implica que cualquier tipo de matrimonio entre menores de 18 años está prohibido ante cualquier circunstancia, pese a que haya hijos de por medio. Los ministros aseguraron que la prohibición total al matrimonio entre menores de edad no es una restricción de derechos, sino una protección reforzada con perspectiva de género. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Por la mañana el presidente López Obrador dijo que en una conversación que tuvo con Carlos Slim, el señor Slim, el ingeniero Slim, le habría dicho que quiere terminar su vida empresarial ayudando al crecimiento de México y quiere retirarse de la actividad empresarial en este sexenio. Esto, según lo dicho por el presidente. Esto, provocó que el director de Alianzas Estratégicas de América Móvil, Arturo Elías Ayub, aclarara en Twitter, leo textual, el ingeniero Slim comentó con el presidente que los dos todavía tienen unos 6 años de trabajo intenso por el país, el presidente por mandato electoral y el ingeniero Slim por su edad. El ingeniero Slim tiene 79 años. No se requieren ni las habilidades del padre del análisis superior ni del Tata Martino para saber por qué viene un recorte al presupuesto. Es un hecho. Y hay que estar preparados. El gobierno tiene 2 opciones. Opción 1 es endeudarse, soltar el orden en las finanzas públicas y es generar una crisis. López Obrador, desde su discurso de cuando ganó la elección hasta ahora, ha dicho no nos vamos a endeudar, vamos a mantener el orden en las finanzas públicas y gastaremos lo que tengamos. Eso es un principio que no es de sentido común. El día que alguien gaste en su casa más de lo que tiene una bronca. El trabajo de la Secretaría de Hacienda es como aquel jefa de familia que dice, oye, todo el mundo tiene necesidades en la casa, todo el mundo quiere decir, nada más tenemos... Es nota de ayer. No, es nota de hoy, porque hoy ya salió Miguel Torruco a decir, a nosotros no nos pueden recortar.
porque nosotros ya llegamos al fondo. Y hoy sale la Asociación de Bancos de México a decirnos, no nos preocupa la parálisis en el gobierno. Nos gusta más, nos gusta sustancialmente más que el gobierno diga que no va a cometer errores financieros y que diga Arturo Herrera, el subsecretario de Hacienda, hoy también, que no se va a paralizar el gobierno, que se priorizarán los programas principales y se priorizará los programas de inversión. Oye, está bien. ¿Qué te pareció al presidente López, que el presidente López Obrador hiciera hoy una especie de como de jefe de prensa de Grupo Carso, anunciando el retiro de Carlos Slim? También pudo haber anunciado una consulta popular para ver cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. No, pero es como jefe de prensa diciendo pero ya además, se va Carlos Slim. Además no dijo nada que es nuevo. No, de acuerdo. Cuando uno conoce las reglas del mercado corporativo en las empresas cotizadas en bolsa, sabe que llegan a una edad de jubilación. No dijo nada. Esa es una nota, no nota. Pero que fue una buena nota. Es como esas que Alarcón se emociona mucho. ¿Javier? Sí, de esas que Javier Alarcón se emociona mucho. Vean qué jugador. Oye, sí le pasó la pelota entre las piernas y luego... Remátala, David. Oiga, déjese de rollos. ¿Usted quiere ver cómo va el gobierno? ¿Por qué no le hace caso al secretario de Hacienda que le anda pidiendo a todo mundo que participe en la creación del Plan Nacional de Desarrollo? Hágale caso de sus ideas. Te emocionas mucho, Javier. De algo se tiene que agarrar uno, Ciro, cuando no hay goles, pero esta selección mexicana los hizo en esta mini gira. Vamos a regresar con los goles. Volvió a ganar la selección, regresamos y vamos a volver a ver estas imágenes durísimas. Otra vez la población sometiendo a soldados del ejército mexicano. Volvemos con eso. Ahí quedan las imágenes que presentamos esta noche sobre la forma en que apenas el viernes pobladores, sembradores de amapola en la Sierra de Guerrero doblan con facilidad a soldados del ejército mexicano. Hoy se publicó el decreto por el que se crea la Guardia Nacional y de eso ya pocos están hablando. Veremos si los guardias nacionales, ya con la protección de la ley, pueden imponer el orden que hoy evidentemente no se impone en zonas del país. Tal vez en muchas zonas del país, porque si no, ¿de qué habrá servido la larga discusión sobre los militares y los civiles? ¿Con qué órdenes irá al frente la Guardia Nacional? ¿Con la instrucción de someterse y darse graciosamente por vencida? ¿O será verdaderamente esa fuerza que poco a poco irá imponiendo el orden? Quedan las preguntas, pero después de ver estas imágenes y de escuchar el estribillo del presidente López Obrador de que su gobierno nunca reprimirá, que nadie se sorprenda si lo único que cambia en imágenes como estas de la Sierra de Guerrero es el color y las insignias del uniforme y si los criminales siguen humillando a las fuerzas federales. Que nadie se sorprenda. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.